vamos a entrar a la lección 8 del estudio Vida de Efesios. El tema de hoy se llama Hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. La lección anterior, en el mensaje 7, hablamos del misterio de su voluntad. Me encantó, que hablamos misterios, ¿sí? Que Cristo sea forjado en nosotros. Es el gran misterio de su voluntad. Y todo coopera para que Cristo sea forjado en nosotros. A veces decimos, este proceso es demasiado fuerte para mí. Y el Espíritu Santo dice, es lo justo y lo necesario que yo necesito hacer en tu vida para que Cristo sea forjado en tu espíritu. Amén. Y hoy vamos a hablar de este mensaje, hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. En este mensaje abordaremos el tema de que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas. En este mensaje de Dios conoceremos un aspecto del deseo del corazón de Dios. Para muchos de nosotros esto tal vez sea un pensamiento totalmente nuevo. Efesios 1:10 dice así, y esta es la base de esta lección. Está en la versión Recobro. Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a desglosar este versículo, lo vamos a escudriñar y lo vamos a entender en nuestro espíritu. Dice, algunas versiones traducen parte de este versículo de la siguiente manera. La versión Reina Valera lo dice así, de reunir todas las cosas en Cristo. Pero esta traducción es deficiente. En griego, la palabra que se traduce dice así, hacer que sean reunidas bajo una cabeza. No sé si ven ahí la diferencia. En las versiones más comunes dice de reunir todas las cosas en Cristo, pero la original dice hacer que sean reunidas bajo una cabeza. Esta es la forma verbal del sustantivo cabeza. La traducción correcta de esta frase es hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Este es el propósito eterno de Dios. De esta forma, lleva a cabo su economía o su administración, que consiste en impartirse en el hombre con todas sus riquezas para que el hombre llegue a ser la expresión de Dios. Así Cristo será la autoridad suprema en todo el universo. Nosotros primero, como iglesia, tomamos esta iniciativa de sujetarnos a Cristo. Y la única manera que esto se logra es siendo impartido como vida en nosotros. Luego Dios someterá el resto de las cosas bajo sus pies. El deseo del corazón de Dios se cumplirá cuando Cristo sea hecho la cabeza, tanto en las situaciones externas como en las internas. Esto lo vamos a desarrollar a lo largo de la lección, pero como para dar una introducción, nosotros tenemos como iglesia el privilegio de tener a Cristo como cabeza, ¿sí? Y esto que sucede en la iglesia, en la plenitud de los tiempos, va a ser expandido a todo el universo. Pero nosotros tenemos la primicia, y ese es un privilegio, es un regalo de parte de Dios. Bueno, como vieron, el versículo de Efesios 1:10 comienza diciendo la plenitud, dice, para la economía de la plenitud de los tiempos. Economía lo trabajamos en la lección anterior, que hablaba de dispensación. También hoy lo vamos a volver a tocar este tema.
Pero en este momento lo que vamos a trabajar es la economía de la plenitud de los tiempos. Vamos a trabajar a la luz de esta enseñanza de Witness Lee lo que significa la plenitud de los tiempos. ¿A cuánto les gusta aprender cosas nuevas? A mí también. O sea, yo cuando voy leyendo estas lecciones voy aprendiendo muchas cosas nuevas, ¿sí? Es como que tengo un padre que va sacando tesoros, ¿no? Y te va trayendo y te va revelando esas cosas que a tu espíritu, que están en tu espíritu pero que no las sabías. Bueno, la expresión los tiempos es lo mismo que decir las edades o las eras. La plenitud de los tiempos es la plenitud de las eras o de las edades. En la Biblia figuran 4 eras diferentes. Vamos a leer. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces dice que la ley está relacionada ¿con quién? Con Moisés. Y la gracia está relacionada con Jesucristo. Esto nos muestra implícitamente que hay 2 eras, la era de la ley y la era de la gracia. A través de Juan 1:17 encontramos 2 eras, la era de la ley, refiriéndonos a Moisés, y la era de la gracia, refiriéndonos a Jesucristo. Ahora vamos a ver Romanos 5:14. Menciona a Adán y a Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado está relacionado con Adán y la ley relacionada con Moisés. Entonces, tenemos 3 personas, Adán, Moisés y Cristo. Y 3 elementos, el pecado, la ley y la gracia. Esto indica que existen 3 eras entre Adán y la segunda venida de Cristo. La era del pecado, la era de la ley y la era de la gracia. Después de la era de la gracia vendrá la era del reino, la cual comprenderá los 1000 años del reino celestial en la tierra. Por tanto, ahí están las 4 eras. En conjunto hay 4 eras. La era del pecado, la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino. Estas 4 eras son los tiempos. Antes que comenzara la primera era, no existía tiempo, solo estaba la eternidad pasada. Y después que transcurra estas 4 eras, el tiempo dejará de existir y solo quedará la eternidad futura. Entonces, lo repito, antes de que comenzara la primera era, no existía el tiempo, ¿sí? Y eso es la eternidad pasada. Después que transcurran estas 4 eras, que recién se las acabo de mencionar, el tiempo ya no va a existir y solo va a quedar la eternidad futura. Cuando estos 4 tiempos se hayan cumplido, vendrá la plenitud de los tiempos, a la cual se refiere Efesios 1:10, la culminación de las eras o edades. Ahora, ¿cómo nos afecta la obra? Cristo es hecho la cabeza de todo. Yo quiero que ustedes se hagan una pregunta, ¿no? Porque esto yo se los explico así con diapositivas y con manzanitas para que se pueda entender, ¿no? Cristo hoy, ¿ustedes creen que es la cabeza de todo? ¿Cristo es la cabeza de la iglesia? Hay una parte que sí y hay una parte que no, ¿sí? ¿Cuántos saben que algunos juegan a la iglesia? Ninguno de los que está acá, ¿no? Entonces,
La voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios, es que Cristo sea hecho la cabeza, primero de la iglesia y después de todo. Amén. Me voy adelantando un poquito, pero yo no quiero que quede nada sin explicar en detalle. Entonces, podemos repasar lo que significa la plenitud de los tiempos y lo que esto implica, ¿sí? Aquí se menciona la historia intrínseca de todo el universo. Como acabamos de leer en Juan 1:17 y en Romanos 5:14, estos dos versículos encierran los 4 tiempos, que se los acabo de enseñar. En la actualidad estamos en la era de la gracia. ¿Sí? Nosotros ya no estamos bajo el pecado, no estamos bajo la ley, estamos bajo la era de la gracia, que también podamos decir la era de la iglesia. Si somos fieles en disfrutar a Cristo como gracia, llegaremos a ser su novia vencedora y reinaremos juntamente con Él en la era del milenio, el cual es la era del reino. Estas son las 4 eras principales en la historia del universo. En Efesios 1:10 vemos algo que se llama la plenitud de los tiempos, que es la nueva Jerusalén en el nuevo cielo y la tierra nueva. Finalmente, los escogidos y redimidos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como vida, los que disfrutamos a Cristo como vida, llegaremos a ser su esposa por toda la eternidad. Yo quiero que se entienda a través de esta lección que todo lo que nosotros vivimos, padecemos, lo que experimentamos, lo que sembramos, lo que somos en Cristo, todo tiene cosecha. Aunque estamos en un mundo en el que aún Cristo no es la cabeza, en un mundo que no reconoce a Cristo como cabeza y que muchas veces padecemos persecución por causa de eso, muchas veces somos calumniados por causa de Cristo, pero nosotros tenemos un entendimiento en nuestro espíritu, una comprensión en nuestro espíritu de que el Señor viene pronto y que nosotros delante de Él tenemos una convicción. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos parte de su cuerpo y somos la iglesia gloriosa. ¿Sí? Entonces, como dicen Romanos, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Esa gloria es inminente. Amén. Es importante que veamos que esta es la manifestación externa de la obra que Dios está haciendo en Cristo, a fin de que Él sea la cabeza universal. Una vez que esto se logre en la plenitud de los tiempos, Cristo tendrá su esposa, que es la nueva Jerusalén. Amén. Entonces nosotros somos la esposa, nosotros somos la novia, nosotros somos la nueva Jerusalén. Es importante que muchos cristianos no le dan tanta importancia a Efesios. A otros cristianos, cuando leen Efesios, se intimidan, como que piensan que es un libro que escapa a su comprensión. Sin embargo, Pablo responde preguntas básicas en este libro, tales como, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué sentido tiene mi vida? En Efesios somos sacados de nuestro punto de vista y se nos revela la perspectiva divina. Se nos revela el propósito eterno de Dios de una manera muy práctica. Colosenses 1:18 dice que tenemos que darle la preeminencia en todo y orar cada día. Y está ahí la oración. Bueno, ahí Maxi puso Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto dice Colosenses 1:18. Y de acuerdo a esta palabra, nosotros podemos orar. Señor, sé mi cabeza,
Deseo sujetarme a ti como cabeza. Quiero que todo mi ser interior, mi mente, mi voluntad, mis emociones estén bajo tu autoridad. Lo podemos repetir. Señor, sé mi cabeza. Deseo sujetarme a ti como cabeza. Quiero que todo mi ser, mi mente, mi voluntad, mis emociones estén bajo tu autoridad. Amén. Si oramos de esta manera, Dios podrá hacer que Cristo sea la cabeza de todo el universo y lo hará por medio de nosotros y en nosotros. Amén. Este era el primer punto acerca de lo que es la plenitud de los tiempos. Vamos a entrar al próximo segmento, en el cual Witness Lee nos hablará de experimentar a Cristo como nuestra cabeza. ¿Qué significa impartición o dispensación? Simplemente significa impartir vida dentro de personas amortecidas. Eso significa impartir o dispensar. Aunque Adán haya sido afectado por la muerte, Dios vino a Abel y le impartió algo de sí mismo. Lo mismo hizo con Enos y con Enoc. Esto ustedes lo pueden encontrar en Génesis a cada personaje. Por causa de tiempo no podamos ver cada historia. Pero no debemos que, dice que Enoc, una persona afectada por la muerte, caminó con Dios por 300 años. Y no podamos pensar que él caminó por 300 años con Dios por su propia cuenta. ¿Cómo fue posible que Enoc pudiera caminar con Dios por un periodo tan largo de tiempo? Es porque Dios se impartió en él. Lo mismo sucedió con Noé. ¿Cómo caminó con Dios y cómo tuvo una fe tan firme? ¿No? Fue porque Dios se impartía en él. En el caso de Abraham, la impartición fue aún mayor. Hechos 7:12 dice que el Dios de gloria se le apareció a Abraham y esta aparición fue sin dudas una impartición. ¿Cómo es posible que Abraham, al cual llamamos el padre de la fe, tuviese una fe tan firme? Abraham pudo tener fe en Dios porque Dios fue impartido en él. Ustedes deben darse cuenta que cuando nosotros oímos el Evangelio y nos arrepentimos, Él se impartió en nosotros, a pesar de que no nos dimos cuenta en ese momento. Nada puede cambiarnos tanto como lo hace la impartición de Dios. Hace 5 minutos era un ladrón de bancos y después de 5 minutos llegué a ser un santo. ¿Por qué? Porque Él infundió su naturaleza santa en mí. Yo creo que en esta parte podemos cambiar. Hace 5 minutos era, y les voy a dejar pensar qué éramos, ¿no? Y luego de 5 minutos, algo pasó en nuestro espíritu y llegamos a ser santos. Partes de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, fuimos regenerados. ¿Qué sucedió? Hubo una impartición. A Dios le plació revelar a su Hijo en nosotros. Les animo a ir al Señor durante 30 minutos y reciban su impartición cada día. Durante ese tiempo, olvídense de sus problemas, de sus circunstancias. Simplemente abran su ser a Él. Confiésenle sus defectos, sus faltas, y cuanto más lo hagan, más se abrirá el camino para que Él se imparta en ustedes. La impartición de Dios es que Dios se imparte su elemento en nosotros. Y eso es glorioso. Hemos llegado a la carga de este mensaje que no es otra que la impartición o dispensación de Dios en el hombre.
Es importante que entendamos lo que esto significa. En Efesios 1:10 leemos acerca de la economía de la plenitud de los tiempos. Economía proviene de la palabra oikonomía, con K. ¿Qué es la economía? La economía de Dios es su administración doméstica, que consiste en impartirse a sí mismo en el hombre para llegar a ser la vida y el todo en el hombre para llegar a ser la vida y el todo del hombre. La manera en que Dios hace que nos sujetemos a Él como cabeza es impartiéndose en nosotros como vida. Miren lo que dice esta palabra. En Juan 10 dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En 1 Corintios 15:45b, dice que Cristo en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En Romanos 8:10 vemos que cuando Cristo se imparte en nosotros, nuestro espíritu llega a ser vida. Y en el siguiente versículo, o sea, Romanos 8:11, dice que aún vivificará nuestros cuerpos mortales. Lo vamos a leer. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El punto es que cada día debemos abrir nuestro ser a Él, para que Cristo pueda impartirse en nosotros como vida. Yo sé que muchos pueden estar escuchando esto que yo les estoy diciendo y pueden llegar a decir, pero Cristo no está todo el tiempo en nuestro mundo interior, pero Cristo no habita en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué tiene que haber una impartición? En la vida práctica yo les tengo que decir que si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no oran, si ustedes no predican la palabra, si ustedes no alimentan las cosas del Espíritu, no hay impartición. Entonces, sí, es verdad que hay un Cristo que está en nosotros, que nos habita y somos templo de ese Cristo, ¿sí? Pero también hay una realidad, que si ese Cristo que nosotros portamos no es alimentado, nosotros pasamos del espíritu a la carne fácilmente. Y yo creo que esto es una cuestión de practicidad. Ustedes son testigos a través de la experiencia que el alimentar las cosas del espíritu es vida y es paz. Y alimentar las cosas de la carne produce muerte. Por eso hay una parte que es el ganar a Cristo, ¿sí? Que yo le decía, esta salvación gratuita es esa salvación en la cual no hicimos nada, Cristo lo hizo todo, ¿sí? Y nos entrega esa salvación y esa redención. Pero hay una salvación que tiene que ver con el ganar a Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. Entonces, desde la practicidad estamos hablando esta palabra. El punto es que cada día debemos abrir nuestro ser a Él para que Cristo pueda impartirse en nosotros como vida. No sé cuántos les ha pasado estar en sus altares, en su intimidad con el Señor, en sus oraciones, y que algo se les revela, algo Dios les empieza a hablar, que tienen que agarrar un cuaderno y tienen que escribirlo, que no pueden parar de escribir como escribiente rápido, ¿no? Todas mis hijas espirituales tienen sus cuadernitos, sus lapiceras. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento. O sea, a mí me ha pasado ir en
en aviones volviendo para casa y tener que pedirle a la moza una servilleta porque tenía que escribir lo que el Espíritu Santo. Son esos momentos de impartición de mayor vida, de mayor revelación, de más palabra, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios con nuestra vida. Y esos momentos son los que más tenemos que buscar, los momentos que más tenemos que priorizar, porque ustedes saben que cuando estamos haciendo otras cosas, a mí jugar al tenis me encanta, a mí entrenarme me encanta, me gusta, pero nada se compara con la gloria de experimentar a Cristo y que Cristo por su Espíritu le hable a nuestro espíritu, ¿sí? El punto entonces es este. La Biblia revela que somos como vasos. Romanos 9, 21 y 23, ahí me ayuda Maxi con el versículo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Estos dos versículos dicen que somos vasos de misericordia, vasos de honra y vasos de gloria. Puesto que somos vasos, Dios desea impartirse en nosotros como vasos que somos y necesitamos estar abiertos para que Él pueda impartirse en nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que somos una vasija que porta un tesoro? Cada día debemos orar así. Y también me pueden acompañar con esta oración. Señor Jesús, quiero abrirte todo mi ser. Quiero amarte al máximo. Deseo disfrutarte. Deseo disfrutarte y recibirte abundantemente todo el día. Señor, mantén mi ser abierto a ti para que pueda estar bajo tu continua impartición. ¡Wow! Yo creo que eso es glorioso. Es glorioso. Sí, o también podemos hacer una oración simple. Señor, sé todo para mí. Haz todo en mí, a través de mí y por mí. Si oramos de esta manera sencilla, de seguro que Él se impartirá en nosotros. De manera práctica, es importante que pasemos tiempo personal con el Señor cada día. Y así Él nos iluminará y podremos confesar todos nuestros pecados de una manera minuciosa. A medida que confesamos, Él se impartirá en nosotros. Y esta es la manera en que Él llega a ser nuestra cabeza. Al impartirse en nosotros como vida y como luz, la vida nos infunde y nos rige. Necesitamos estar cada día bajo esta impartición. Amén. Bueno, aquí hemos hablado, hasta ahora, hemos hablado cómo el Señor opera soberanamente a través de todas las circunstancias y cómo opera subjetivamente al impartirse en nosotros como vida. De esta manera, Cristo es hecho cabeza sobre todas las cosas y esta obra producirá un resultado glorioso. La nueva Jerusalén, la plenitud de todos los tiempos. En esta parte vamos a hablar una cuestión un poquito más escatológica, que yo muchas veces no hago tanto hincapié en lo escatológico. ¿Por qué? Porque me gusta más enfocarme en lo que sucede en este tiempo, lo que hacemos con el Cristo que portamos, pero está bueno saber lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en esta partecita que para mí también es importante, por lo menos recibirle en nuestro espíritu. Continuamos con esto. Esta dispensación, a ver acá. Entonces, de esta manera, Cristo es hecho cabeza sobre todas las cosas y esta obra producirá el resultado glorioso. La nueva Jerusalén, la plenitud de todos los tiempos. Esta dispensación continuará aún después del milenio hasta que llegue la plenitud de los tiempos. La dispensación de la plenitud de los tiempos será la más elevada y la más amplia,
y durará por toda la eternidad, como se revela en Apocalipsis 21 y 22. Yo les aconsejo leer los 2 capítulos enteros. En estos capítulos tenemos una nueva esfera, el cielo nuevo y la tierra nueva, en donde está la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto es muy hermoso. En la Biblia, el mar denota la muerte, y la ausencia del mar indica que ya no existirá la muerte. Para aquel tiempo, la muerte será completamente absorbida. Al final del milenio, la muerte, el último enemigo, será abolida y echada al lago de fuego. Y el factor que nos amortecía, Satanás, será echado al lago de fuego. No habrá más mar, entonces quiere decir que no habrá más muerte. Habrá un nuevo entorno, una nueva esfera, una nueva circunferencia en cuyo centro estará la nueva Jerusalén. Y encima de la nueva Jerusalén, el trono de Dios y el Cordero. La cabeza está en el trono, y del trono sale el río de agua de vida, el cual baja por el monte y llega a las 12 puertas de la ciudad. El agua de vida, en el agua de vida crece el árbol de vida, lo cual significa que cuando bebemos el agua de vida, comemos también del árbol de la vida. Cuando bebemos del agua, recibimos del suministro vital. En esto podemos ver la mejor dispensación consumada y máxima, el Dios triuno impartido en la Nueva Jerusalén. Esto permitirá que el agua de vida que bebemos llene, sature e impregne toda la ciudad. Esta es la dispensación más abundante que Dios se propuso para la plenitud de los tiempos. Hoy en día, en la vida de la iglesia, disfrutamos una miniatura de la dispensación consumada. No obstante, esta no es la dispensación más elevada. Esta dispensación comenzó con Abel y ha ido aumentando a lo largo de las edades, hasta que finalmente llegue a la dispensación de la plenitud de los tiempos. Y estamos muy cerca de esa dispensación. Amén. Bueno, vamos, 40 minutos. Bueno, si les parece, vamos a dejar esta parte, digamos, como una parte, digamos, inicial, ¿sí? Y vamos a hacer una introducción de lo que es esta lección, digamos, porque esta lección se divide como en 3 partes, ¿sí? Pero hasta ahora vamos entendiendo, yo sé que la primera parte, lo de la plenitud de los tiempos, ¿sí? Las eras quedaron marcadas, ¿sí? Después hablamos de lo que es la impartición y después lo que hablamos acá, que es un poco más profundo, que es esta dispensación completa, ¿sí? A través de Apocalipsis 21 y 22, ¿sí? Y les dejo como tarea estudiar eso, ¿sí? Bueno, la gracia sobreabundante de Dios opera para hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. No debemos aislar los versículos 9 y 10 de los versículos precedentes, pues los versículos del 3 al 14 en realidad son una larga frase, de las cuales no se puede sacar ninguno. Puesto que los versículos 9 y 10 no contienen oraciones desligadas, debemos referirnos a los versículos 7 y 8, que hablan de las riquezas de la gracia de Dios y de la gracia que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Si leemos estos 4 versículos juntos, veremos que todo lo que contienen está relacionado con la gracia sobreabundante. La gracia sobreabundante hace tanto por nosotros.
Por ejemplo, ¿qué hace la gracia? La gracia nos constituye la herencia de Dios. Ahí está, estamos con temas ahí en la transmisión. Por ejemplo, ella nos constituye la herencia de Dios y hace que Él sea nuestra herencia. Vamos a hablar de las cosas que hace la gracia. Ahí está. Lo primero que hace la gracia es que nosotros somos la herencia de Dios y Dios es nuestra herencia. En una familia, los hijos son la herencia de un padre. Un hombre puede ser muy rico, pero si no tiene hijos, en realidad es pobre y posiblemente tenga la sensación de no tener nada. Esto indica que los hijos son la herencia del padre. Según la Biblia, cuanto más hijos tenemos, más ricos somos. Nada se puede comparar con ellos. Como hijos de Dios, somos su herencia. La gracia sobreabundante nos hace hijos de Dios y herencia suya. Nosotros entendemos, y lo he hablado mucho con las mujeres, que hay un versículo que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y yo lo pude enseñar con las mujeres de que nosotros podemos concebir hijos de manera natural, pero la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, Dios está hablando de engendrar en el espíritu. Y no se trata, porque muchas mujeres, bueno, quiero tener 10 hijos naturales, ¿cuántos hijos voy a tener? Y empiezan a leer la Biblia en Génesis, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Y ya era una carrera, ¿sí? En las iglesias de quién tenía más hijos naturales. Pero en realidad la Biblia dice que la mujer se salvara engendrando hijos. Entonces, es bueno aclarar esto, ¿sí? Porque podamos tener millones de hijos, ¿sí? Y esa es nuestra herencia. ¿Sí? Y es nuestra corona. Amén. Pero en el punto lo que estamos hablando es que nosotros somos la herencia de Dios como hijos en el espíritu. Y Dios es nuestra herencia. También hace que Dios sea nuestra herencia. En una familia no solo los hijos son la herencia del padre, sino que también el padre es la herencia de los hijos. Muchos hijos pueden testificar que preferirían perder cualquier cosa antes que perder a su padre. El padre viviente es la mejor herencia. Estamos en el proceso de llegar a ser la herencia de Dios y Él está en el proceso de llegar a ser nuestra herencia. Esto lo hace posible la sobreabundante gracia de Dios. Qué hermoso que es saber que tenemos herencia. La cuestión esta, que se llama, entre comillas, herencia mutua, sin embargo, no es el fin, pues como lo indican los versículos 9 y 10, la gracia sobreabundante logrará que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Por medio de la gracia sobreabundante se llevan a cabo ciertas cosas en el universo con miras a que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Es necesario que veamos cómo la gracia sobreabundante lleva a cabo esto. Antes de examinar esto, debemos decir algo acerca de los que estamos en la iglesia en este tiempo. Aunque somos pocos, somos las personas más importantes de la tierra. Más importantes que los líderes de gobierno, los líderes del ejército y los líderes de la industria. Sin embargo, los cristianos en su mayoría no han tenido la visión de que la gracia que efectuó la redención, que aplicó el perdón, que nos regeneró y que ahora opera en nosotros para hacernos herencia de Dios y Él herencia nuestra, esta gracia también opera para reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo. Los predicadores y los maestros cristianos no hablan de esto, y los libros cristianos tampoco lo mencionan. No tratan el punto crucial de que la gracia sobreabundante opera en los miembros de la iglesia para hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Tenemos que entender que el estar en Cristo nos hace el tesoro especial de Dios
y nos hace el pueblo más importante sobre la tierra. Suena hasta como soberbio, ¿no? Somos más importantes que el presidente de la nación, si al presidente de la nación no se le reveló Cristo, ¿sí? Juan decía, bueno, no vamos a entrar en lo de Juan, ¿no? Pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque si no hay revelación de Cristo, nosotros somos mayores que Juan el Bautista, ¿sí? El resultado de muchas cosas. Hemos visto en el versículo 10 el hecho de que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Pero este versículo no está desligado de los demás, de los anteriores. Es la continuación de los versículos 3 al 9. Esto indica que el hecho de que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas es el resultado de todo lo abarcado en los versículos 3 al 9. A saber, ya lo estuvimos estudiando en las lecciones anteriores, la elección, la predestinación, la alabanza de la gloria de la gracia de Dios, el ser agraciados en el amado, el tener la redención y el perdón, el hecho de que la gracia de Dios sobreabunde para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. El versículo 9 habla del misterio de la voluntad de Dios según el beneplácito que Él se había propuesto en sí mismo. Luego tenemos el versículo 10 que habla que todo ha de ser reunido bajo una cabeza en Cristo. La frase hacer que sean reunidas bajo una cabeza del versículo 10 está relacionada con todo lo mencionado en los versículos precedentes. Esto significa que Dios nos escogió, nos predestinó para filiación, efectuó la redención por nosotros por medio de la sangre de Cristo, nos agració e hizo sobreabundar su gracia para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, con el fin de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. El hecho de que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas es el resultado de todo lo anterior. Entonces, cuando leamos el capítulo 1 de Efesios, cada uno de esos versículos son parte de un todo. Y nosotros no podemos separar ninguno de los versículos y tomarlos de manera aislada. Necesitamos entender la obra consumada de Cristo en nuestro espíritu. Y vamos a terminar con esto, la meta consumada. Muchos cristianos nunca se han dado cuenta de que Dios nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos perdonó y nos agració con el propósito de que en Cristo todo sea reunido bajo una cabeza. ¿Se había dado cuenta usted que fue escogido y predestinado para que Dios pueda hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas? ¿Había considerado que Dios lo redimió y perdonó sus pecados con el fin de que todo sea reunido bajo una cabeza? Los cristianos tal vez sepan mucho acerca de elección y de predestinación, pero probablemente no saben que la meta de esto es que que en Cristo todo sea reunido bajo una cabeza. Quizá ni nosotros mismos veamos esto claramente. Estamos acostumbrados a decir que la meta de Dios no es ni la santidad ni la espiritualidad. La meta de Dios es la iglesia. Sin embargo, la meta consumada no es la iglesia, sino que la meta consumada es reunir todas las cosas en Cristo, la cabeza. Si la iglesia es la meta de Dios, pero no la meta consumada, la meta en su última etapa. La iglesia es la meta en la etapa inicial. La meta consumada es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Este concepto se halla únicamente en Efesios 1:10 y no se halla en ningún otro versículo de la Biblia. Dios hizo a Cristo cabeza sobre todas las cosas. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por todas las diferentes dispensaciones de Dios, en todas las edades, todas las cosas serán sometidas a su autoridad como cabeza, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso será la administración y la economía eterna de Dios. Amén. Entonces, no, yo seguiré avanzando porque realmente es tan profundo todo lo que enseña esto, pero lo vamos a fraccionar y vamos a seguir la lección siguiente. La iglesia participa en la autoridad de Cristo. Y les dejo el título. A través de esta palabra, yo quiero que nosotros podamos realizar una reflexión en nuestro espíritu. ¿Es Cristo la cabeza de todas las cosas? ¿Es Cristo la cabeza de la iglesia? ¿Es Cristo mi cabeza? ¿Él es el centro de mi autoridad? ¿O quién es el centro de mi autoridad? Cuando tomo las decisiones que tomo, ¿quién gobierna y rige mis decisiones? Son preguntas espirituales, pero sí podemos entender de que si en la iglesia Cristo no es la cabeza, mucho menos va a suceder el propósito eterno de Dios, de que todas las cosas en el universo sean sujetas a esta cabeza. Amén. Así que dejamos esta enseñanza en manos de Dios y declaramos, Padre, que tú nos revelas los misterios escondidos de tu reino. En esta hora, Señor, reflexionamos en nuestro espíritu y oramos en nuestro espíritu para que tú seas la cabeza de esta iglesia, que podamos conocerte a ti, conocer tus pensamientos, conocer tu voluntad, conocer las intenciones de tu corazón. Señor, sujetamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al gobierno de tu persona y declaramos, Padre, que nosotros en nuestro espíritu somos el tesoro, los privilegiados, el pueblo selecto por ti, somos seleccionados, escogidos, predestinados para filiación, para ser santos, para ser tus hijos. Gloria a Dios por ser tus hijos y por poder hacer tu voluntad. Señor, que tú tengas la preeminencia en nuestra vida, que tú tengas el total control sobre nuestra vida. Soltamos las riendas, Señor, de todo control sobre toda circunstancia, sobre toda persona. Y en esta hora, Señor, nos abandonamos a ti, nos entregamos a ti, al gobierno de tu voluntad. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias por esta noche. Te bendecimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.